Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy les quería mostrar una unión conocida como meter lock. Esta unión se hace con una fresa específica que tiene una moldura, la cual nosotros poniendo la pieza ya sea vertical u horizontal vamos a lograr moldura y contramoldura y de esta manera poder dejar piezas a 90 grados. Una de las cosas para la cual más se utiliza este tipo de unión es, por ejemplo, para hacer patas de muebles o cosas así, cuando necesitamos espesores medianamente grandes y gruesos, y para gastar menos material o incluso para hacer el mueble no tan pesado. De esta forma nosotros, si lo vemos así, tenemos un bloque, una madera, un bloque, en este caso, bueno, es MDF, pero puede ser madera natural también. Y toda la parte interna es hueca, lo cual hace que nuestro mueble sea más liviano y fácil de transportar. Y por otro lado, si bien lleva más mano de obra, ahorramos bastante en material y hay veces que se justifica. Bueno, con respecto a la unión, no sé si se llega a ver bien ahí. Una vez que nosotros tenemos esto colado y bien prensado, una vez que se seca, se logra una unión dentro de todo bastante fuerte. Yo al ver esos huecos de ahí me daba la sensación que perdía contacto, pero lo que hice fue en una pieza de muestra lo terminé encolando y cortando para que se pudiera ver bien, digamos, la unión entre las dos piezas. Y la verdad que una vez que hice el corte se veía perfecto. A ver si enfoca esto. Ahí vemos como el pegamento rellenó los dos agujeros que terminan quedando entre uno y otro y terminan haciendo una pieza dentro de todo bastante sólida. Lo bueno que tiene es que nos deja la unión en inglete, y si estamos trabajando con madera natural o algo así, las vetas pueden llegar a ser continuas en nuestras piezas y en nuestra pata o lo que sea que estemos trabajando. Bueno, la manera de trabajar esta fresa es para hacer dos tipos de uniones. Uno, por ejemplo, puede llegar a ser cuando queremos hacer un entablonado o algo así. Nosotros cortamos las dos piezas de la misma manera. Supongamos las dos piezas apoyadas sobre el plano de la mesa de trabajo. Y dando vuelta, una vez que tenemos, digamos, el mismo dibujo en las dos piezas, damos vuelta una y termina encastrando de una manera perfecta una contra la otra. La verdad que para hacer este tipo de unión, bueno, hay otros métodos los cuales son mucho más sencillos, más simples y no requieren por ahí esta fresa que es muy específica. Esta fresa más que nada se utiliza para el tipo de unión, como decía, de tipo inglete, pero dándole una resistencia extra al medio. Si nosotros lo vemos ahí, es como que tenemos una lengüeta entre medio de nuestra unión en inglete o nuestra unión en bisel. Bueno, si nosotros vemos, esta unión consiste en generar un positivo y un negativo para que nos termine quedando de esta forma. Lo bueno que tiene esta fresa es que no requiere ninguna configuración entre medio de una pieza y la otra. Esto, por ejemplo, si nosotros lo vemos de esta manera, nos damos cuenta ahí que el dibujo que tienen nuestras dos piezas es exactamente el mismo. La diferencia está en la manera que pasamos nuestra pieza sobre la fresa. Por ejemplo, para realizar esta pieza de acá, lo que hacemos es pasar nuestra pieza a trabajar apoyada sobre el banco de trabajo. Sin embargo, para realizar la otra, lo que hacemos es apoyarla sobre nuestra defensa o guía. Y de esta forma, pasándolas así, terminamos generando el mismo dibujo de dos maneras distintas en nuestras piezas. Y si está bien configurada, nos termina quedando una unión perfecta. Si bien es una unión muy buena, es un tanto difícil de configurar. Y les voy a mostrar las distintas técnicas que fui encontrando por internet y algunas otras
que a mí se me fueron ocurriendo. Bueno, como decía, para configurar esta fresa hay dos cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta. Una es la altura de la fresa la cual queremos, y por otro lado la distancia a la cual vamos a hacer pasar nuestras piezas con respecto a la fresa. Esto se logra configurando la defensa trasera más adelante o más atrás, pero tiene que ser muy específico, porque si nos pasamos en una o en la otra, vamos a estar comiendo más material en una de las dos piezas. Lo que nos dicen los manuales y eso es que la parte de acá abajo, a ver si llego, esta parte de acá, tiene que estar exactamente en el centro de nuestra pieza a trabajar. Eso lo podemos ver acá, que este es el centro del material el cual voy a estar trabajando. Con lo cual yo lo que configuré es la parte de abajo de este diente en el centro de esa línea. De esta manera me aseguro de que el corte va a estar centrado con respecto al material que voy a estar utilizando. Esta configuración, por ejemplo, hay que hacerla cada vez que cambiamos espesor de material y setearlo en cada uno de nuestros trabajos. Bueno, una de las mejores maneras que encontré para configurar eso es con una pieza exactamente igual a la que vamos a estar trabajando, con el mismo material, ya sea madera natural regruesada, un sobrante o lo que tengamos que trabajar, tiene que ser el mismo material el cual vamos a estar haciendo el encastre. Le cortamos en la sierra de banco un bisel hacia un lado, damos vuelta, cortamos el mismo bisel hacia el otro y de esta forma nos termina quedando la unión de los dos cortes exactamente en el centro de la pieza a trabajar. Y para poder configurar en nuestra fresa de manera un poco más cómoda, podemos realizar un corte a 45 grados en la pieza, que se nos junten los tres cortes en una punta. De esta forma nos va a ser un poco más fácil tratar de subir y bajar nuestra fresa y configurarla de la mejor manera posible. Bueno, y una vez que ya tenemos configurada la altura de nuestra fresa, lo que hacemos es, con un material también exactamente igual, puede ser la misma pieza que estuvimos utilizando para configurar la altura, la damos vuelta y en mi caso yo utilizo una regla de estas que vienen en la escuadra de combinación o algo así, que sepamos que está totalmente recta. Lo posicionamos sobre nuestra pieza de trabajo y tocando sobre lo que es la defensa vamos tirándola más adelante o más atrás hasta que el filo apenas empieza a rozar el vértice de nuestra regla. De esta manera lo que nos aseguramos es que según a la altura de nuestra pieza de trabajo, el corte va a terminar exacto a 45 grados a la altura de la defensa. No sé si se entiende bien la explicación, pero creo que visualmente termina siendo un poco mejor. Lo que tenemos que lograr es que seteándolo estas dos piezas o estos dos elementos de esta manera, la fresa apenas nos termine rozando la regla la cual estamos utilizando. Y de esta manera logramos que tanto la pieza que estemos pasando de forma horizontal como la pieza que estemos pasando de forma vertical terminen quedando exactamente con el mismo dibujo y después encastren de manera perfecta una contra la otra. Bueno, algo que sí cabe aclarar es que nuestras dos piezas de trabajo tienen que tener exactamente el mismo espesor, porque si no lo que pasa es que la hipotenusa que se forma en una pieza o en la otra al hacer la marca a 45 grados no termina siendo de la misma manera y este tipo de unión no nos termina sirviendo. Solamente es para piezas de un mismo espesor. Bueno, en mi caso yo tengo dos, las cuales una ya tenía de antes y otra me mandó la gente de Banggood como para que lo pruebe. Sinceramente la que tenía de antes no la había probado, recién ahora que me llegó esta estoy probando las dos y no entiendo por qué no la había probado antes, porque la verdad que está muy buena. La diferencia está en que la que yo tenía antes, que es la más chiquita, sirve únicamente para maderas de media pulgada. De
no sé, 11 milímetros, una cosa así, a 13, 14 milímetros. Está pensado principalmente en maderas de media pulgada. Sin embargo, la nueva que me llegó es bastante más grande, no sé si... Y estas se pueden utilizar en piezas de 5 octavos de pulgada a 3 cuartos de pulgada. La verdad es que hay más grandes, pero no me sirven para el router que yo tengo, porque este me trae vástago para utilizar con vástago de 1 cuarto de pulgada o en métrica 8. Estas dos son con vástago de métrica 8. Sin embargo, las que vienen incluso más grandes para trabajar hasta pulgada y cuarto o pulgada y media, no recuerdo bien, vienen con vástago de media pulgada y no tengo router para eso. Bueno, como les decía, esta en particular me la mandó la gente de Banggood, lo cual les voy a estar dejando un link y un código abajo en la descripción como para que la puedan conseguir, y si ponen ese código tienen un 15% de descuento. Y por último, cabe aclarar que hubo gente que por Instagram, cuando subí fotos e historias de estos productos, me dijeron que la habían comprado para utilizar con el router de mano, y sinceramente, más allá de que puede llegar a ser un tanto peligroso, requiere una configuración tan precisa que dudo que uno con la mano pueda llegar a mantener la pieza y el router firme y el corte termine saliendo perfecto. Bueno, me imagino que una de las mayores dudas que se va a presentar, incluso yo la tenía antes de tener las fresas, era si sirven ya sea para melamina base MDF o aglomerado. En este caso yo diría que sí sirven, pero hay que tener un par de consideraciones específicas. Ya de por sí, bueno, acá tenía una melamina que el borde ya estaba lastimado, no lo refilé en la sierra de banco, y bueno, como esto corta bien a inglete, no me lo emprolijó, como quien dice. Tendría que afinar un poco, emprolijar bien el borde, de esa manera poder ser honesto en mi opinión con respecto a esto. Sí es verdad que, por ejemplo, en la parte interna del aglomerado, la primera pasada que hice la hice bastante rápida y me arrancó unos cuantos pedazos de esa costilla que se le forma. En la segunda pasada que hice fue un poco más lenta y el corte terminó siendo perfecto. Ahora, en el MDF, al igual que en este otro, el corte termina siendo perfecto. Y las únicas lastimaduras, a ver si se llegan a ver,
acá que tengo de la melamina pasa porque yo los empujadores que utilizo son empujadores de madera. Cuando yo hago el primer corte, el filo que me queda expuesto queda a 45 grados. Y cuando voy a hacer el segundo corte, si yo apoyo la herramienta que es de madera sobre un filo que viene a 45 grados en esta parte de acá, muy probablemente se termine lastimando. En una de las pasadas me di cuenta que golpeé con el empujador y me lastimó la melamina, la parte de arriba. Quizás si tuviera algún empujador de goma, me imagino que la terminación quedaría mejor. Pero en línea general, tanto en MDF como en aglomerado, entiendo que sí serviría. Si me dan a elegir, obviamente que elijo madera natural, pero en estos dos casos prefiero MDF. Bueno, espero que el video les haya gustado y, como digo siempre, les haya servido. A mí, por ejemplo, esta era una de las fresas que me daba bastante dudas de si servía o no servía, y la verdad quedé bastante conforme, sobre todo en el resultado en madera natural. Recuerden que les dejo abajo en descripción el link como para poder adquirirla e incluso un código de descuento para que les salga un poquitito más barato. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos videos. Y recuerden que también me pueden seguir en Instagram, como para ir viendo en lo que estoy día a día, cosas que voy mostrando, adelantos de estos videos y todo eso. Desde ya muchas gracias, nos vemos la próxima.